Hola a todos, bienvenidos, soy Rebeca y el día de hoy voy a compartir una receta de un pan dulce delicioso que de seguro lo vas a hacer para estas fiestas navideñas. Así que sin más que decir, empecemos. Aquí lo que estoy haciendo es a mis pasas negras que le voy a agregar a mi pan dulce, es macerarlas con jugo de naranja un día antes. Entonces, vamos con la preparación. Voy a hacer el fermento y para eso vamos a necesitar 10 gramos de levadura seca, una cucharadita de miel o azúcar y 100 mililitros de agua tibia. Así que acá, por ejemplo, en una taza honda, para esto de la taza es para que no se enfríe muy rápido tu agua. Agregamos la levadura seca y vamos a añadir la miel. En mi caso, miel puede ser también azúcar. No hay ningún problema. Vaciamos bien toda la miel y vamos a agregar el agua tibia. Movemos un poco hasta que se disuelva o se logre disolver la mayoría de levadura y lo guardamos. En un recipiente añadimos la harina. Los ingredientes para hacer la harina te lo dejo en la descripción, las medidas exactas de la receta también, así que si no tomaste apunte, abajo en la descripción va a estar. Añadimos la maicena, la harina sin gluten que te enseño aquí en el canal. Si me sigues, hemos hecho ya varias preparaciones y dura hasta 12 meses. Agrego el polvo de hornear. Voy a agregar el psyllium. Este es para que le dé la fibra. Y voy a agregarle la goma sántica para que le dé la elasticidad a nuestra preparación. Le voy a agregar el endulzante. En este caso estoy usando el Monfru combinado con erythritol, un blend. Y voy a agregarle, lo que yo le agrego es panela. Esto es para que le dé un sabor especial y tenga mejor dulzor. Y lo remuevo bien, todos estos ingredientes secos, para que se logren integrar. Una vez mezclados los ingredientes secos, cojo mi levadura que ya creció. Tiene que estar así. Y si no crece tu levadura, lo recomendable es que lo vuelvas a hacer y que verifiques la temperatura del agua. Abajo en la descripción te voy a dejar unos tips de cómo hacer tu levadura de manera correcta. Le voy a agregar el agua, tiene que estar tibia. Primero agregamos la primera parte, mezclamos bien. De allí le vamos a agregar la segunda parte. Mezclamos muy bien los ingredientes con el agua. Voy a separar la clara de la yema y bato mi clara hasta llegar al punto nieve. No olvides que para que levante tu clara así, tienes que echarle una cucharita de azúcar. Aquí ya le agregué la yema y voy a mover mi mezcla hasta integrar toda la yema. Una vez que lo haya integrado muy bien, voy a agregarle la clara. Le vamos a dar movimientos envolventes para que pueda mantener el aire en nuestra masa. Así, de esta forma. Tiene que quedar esta textura. Le voy a agregar ralladura de naranja. Puedes elegir también ralladura de limón. Entonces lo mezclo muy bien. Esto le da un buen sabor. Le voy a agregar también el agua de azahar para que aumente e intensifique el sabor de todos nuestros ingredientes. Le puedes agregar esencia de panetón si consigues sin gluten.
Esencia de vainilla también le voy a agregar. Mm, Esto es al gusto. Y he macerado mis pasas un día antes en o el jugo de una naranja. Entonces este macerado se lo voy a agregar, con lo cual te lo recomiendo al 100%. Le da un gusto especial conjunto con todos los ingredientes. Entonces es muy recomendable echarle, pero también es al gusto. Las pasas también quedan muy bien con este macerado que hemos hecho al inicio del video. Y mezclo todos mis ingredientes hasta lograr que todo se integre por completo. Esto se tiene que hacer por un aproximado de 2-3 minutos porque tiene que integrarse por completo todos los ingredientes que hemos agregado. Tiene que quedar así, ni muy suelta ni muy espesa. Esa es la consistencia que necesitamos para poder agregar los demás ingredientes que llevan el pan dulce. Voy a dividir mi masa en estos dos moldes. Cada uno es de medio kilo. Entonces, si quieres, puedes pesar el total de tu masa y dividirla en dos. Yo lo voy a hacer al cálculo. Y a uno le voy a agregar chispas de chocolate. Lo divido en dos porque no a todos les gusta lo que es la fruta confitada. Entonces, por ese motivo voy a hacer dos panetones, uno con chispas de chocolate y el otro con frutas confitadas y pasas. No me fue necesario enharinar mis pasas, ya que han sido remojadas el día anterior y han crecido bastante, están bastante grandes, infladas con el jugo de la naranja, con lo cual le da un sabor increíble. Entonces las agrego de frente y las mezclo, eso sí, muy bien. La fruta confitada sí tenemos que enharinarla. Yo le voy a echar la harina que he utilizado, la harina todo uso sin gluten, y la voy a enharinar para que no se asiente abajo. Entonces aquí voy a sacar una cuchara y voy a agregarle la harina. Este es un paso bastante sencillo, pero necesario para que no se junte la fruta ni tampoco se vaya abajo. Entonces esto va a hacer que mantenga un poco de peso, no haga tanto peso y pueda estar más ligeras, entonces no se van a ir abajo. Y la agrego a mi masa. Terminamos con la primera masa y en la segunda masa que tengo le voy a agregar las chispas de chocolate. Este panetón es bastante requerido por los pequeños de casa, entonces lo estoy haciendo de esta forma. Mezclo bastante bien con estas chispas, pues no hay ningún problema de que se vaya a sentar abajo, ya que son bastante ligeras y pequeñas. Ya tengo mis dos masas listas. En el primer molde voy a agregar la masa de chispas de chocolate. Entonces acá tengo que tener un poquito de cuidado para que no se manche el papel, ya que se quemaría si es que hay restos de masa alrededor o fuera del papel. Entonces le doy unos golpecitos para que se pueda sentar bien la masa en mi molde. Y hago lo mismo con mi segundo molde. Los he tenido en reposo durante 20 minutos para que pueda leudar los ingredientes y ahora va a pasar al horno por un aproximado entre 40 a 45 minutos, dependiendo del calor de tu horno. Te recomiendo que a partir de los 35 minutos puedas verificar con una brocheta o probador. Tiene que tener calor arriba y calor abajo. Voy a derretir chocolate. Este paso es opcional. Yo lo he hecho para poder decorar. Le voy a retirar el papel manteca. Es bastante fácil poderlo retirar. Tiene que estar tibio, no frío, sino tibio. Y la distribución ha sido pareja de la fruta.
Entonces, mira lo esponjoso que está. Sumamente suave esta masa. Tiene que quedar este punto. Abajo en la descripción te dejo el link donde te explico cómo hacer este glacé sin gluten. Es la receta del queque navideño donde te explico el paso a paso de cómo se hace este glacé. Le agrego el chocolate de manera en líneas, así de esta manera cruzada. Y al final le agrego unas grajeas. Ahora, si tú no toleras el gluten por completo, para evitar la contaminación cruzada, puedes utilizar otro tipo de topping. La segunda decoración lo voy a hacer con chocolate y le voy a agregar las grajeas para que pueda darle un poquito más de color a nuestro pan dulce. Y realizo el mismo procedimiento. Y ya están listos. Voy a partirlos para que veas cómo ha quedado. Sumamente esponjoso y suavecito. Así que espero te haya gustado la receta, la compartas y que te suscribas al canal. Así crecemos cada día más. Gracias por ver. Aquí ya me lo estoy comiendo, pero mira esta miga, es espectacular. Dime si no se te hace agüita la boca. Espero la hagas.